Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. Yo nunca supe que era pobre. Mis papás se encargaron de que nunca nos diéramos cuenta de que éramos pobres, porque después de lo que te contaba el otro día, ¿te acuerdas que te contaba que viví como un contexto familiar un poquito difícil en mis primeros años? Pues después de eso, pues las cosas cambiaron. Hubo un pastor que le habló de Dios a mi papá pudo cambiar su vida de alcoholismo y a partir de allí la situación fue muy distinta. Digo, siempre fuimos cristianos, pero pues ya sabes, #cristianos, ¿verdad? Siempre hay como una situación ahí que aunque seas cristiano, pues pasan cosas difíciles dentro de la casa. Y entonces, cuando ese contexto cambió, mis papás se dedicaron pues a cuidarnos mucho, a darnos muestras de amor muy concretas. Por ejemplo, me ponían mi changuis para poder ir a la primaria, me ponían mi agüita de limón y me compraban un pastelito cuando era mi cumpleaños, de tal manera que yo no me enteré que era pobre, porque la vida cristiana y la vida de cariño y de amor se convirtió como que en mi hábitat natural. Y no me enteré de que era pobre hasta que crecí y era más o menos estas fechas entre los cambios de ciclos escolares. Y recuerdo que hice mi examen para entrar a la prepa. Yo quería entrar a una prepa que estaba a 2 calles de lo que es la casa de mis papás. En ese entonces era mi casa. Y entonces hice mi examen y me quedé, saqué 115 aciertos. Así, wow, el presumido, ¿no? Y entonces cuando mi mamá iba con las vecinas con las vecinas amigas suyas, a contarles, a presumirles, lo que las vecinas decían siempre era: ay, Berta, ¿por qué fuiste a meter a tu hijo en esa preparatoria? Con ese puntaje se pudo haber quedado en cualquier prepa de la UNAM, en cualquier prepa del Poli. ¿Cómo que lo fuiste a meter en esa prepa? Y yo decía, caray, pues ¿qué tiene de malo mi prepa, la poderosísima Escuela Preparatoria Oficial número 75, Los Dragones, EPO 75? ¿Qué tiene de malo mi prepa? Eres de otro de EPO 75, qué bueno, carnal, no pensé encontrarte aquí. Y me di cuenta, por los comentarios de estas personas, de que mi prepa era para jodidos. Mi prepa era para pobres. Mi prepa era para gente como yo. Mi prepa era para gente que no tenía muchos recursos económicos. Y eso cuando yo tenía 14 años, estoy hablando de la era precámbrica, todavía llenábamos los exámenes con cincel, era más difícil porque ves que tienes que rellenar el circulito completamente, entonces así le hacíamos, algunos por eso reprobaban en ese entonces. Me di cuenta en ese momento de que la situación que yo vivía era muy diferente. En ese momento vino a mi mente un flashback, como en la película de Shrek, cuando se dieron cuenta de que Humpty Dumpty siempre estuvo ahí, ¿te acuerdas? Que se dieron cuenta que Humpty Dumpty siempre estuvo ahí, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Yo me di cuenta de que mi pobreza siempre había estado ahí. Y entonces empecé a recordar cosas como por ejemplo que en mi casa yo no conocí nunca cubiertos. Siempre teníamos puras cucharas, no teníamos ni tenedores ni cuchillos. Solamente yo vi tenedores y cuchillos cuando íbamos a las casas de mis padrinos y ellos tenían hasta la mesita de los niños chiquitos, tenedorcitos y cuchillitos. Pero en mi casa siempre hubo cucharas y entonces mi pobreza estaba ahí. Y cuando me mandaban a la primaria, mis otros compañeros llevaban sus toppers, llevaban sus termos, y yo llevaba mi lunch en una bolsita del Bimbo reciclada, y lo llevaba en una botellita también de coca reciclada que ya tenía la etiqueta como así, toda guanga, así como uno de ustedes terminó así con su piecito que lo lastimaron hace rato en los juegos, ¿no? Y me di cuenta, chin, mi pobreza estuvo allí. Y me di cuenta también porque cuando salía de la escuela, algunos se burlaban de mí por cómo me vestía, bueno, hasta la fecha, pero también se burlaban de mis papás por cómo se vestían, porque los niños pueden ser bastante crueles, ¿no? Espero que tú no hayas sido un niño cruel o te haya tocado enfrentar ese tipo de crueldad, pero me di cuenta de que, ¡pum!, mi pobreza estaba allí. Y hubo varias situaciones en esa época de mi vida que cambiaron mi manera de pensar, porque sí, ellos no es que fueran de cuna de oro, pero entre los pobres siempre hay más pobres.
Entre los amolados siempre hay más amolados y al parecer yo era uno de esos. Y comencé a avergonzarme de la cuna en la que yo nací. Comencé a avergonzarme de eso y comencé a comprender que yo nací en un barrio de los más difíciles de este país. Nací en el poderosísimo San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México. ¿Quiénes son del Estado de México? Venga ahí, vos del Estado de México. Venga, poderosísimo Estado de México. Bueno, en la prepa sucedió algo curioso porque había 3 grupos de cada grado, el 1, el 2, el 3, y a mí me tocó entrar en el grupo 1, iba en el primero 1, pero fue avanzando la prepa y entonces tuve mi novia y me salía de todas las clases y era muy rebelde y saqué muy malas calificaciones. Entonces para cuando yo llegué a tercero, las autoridades tomaron una decisión, me iban a cambiar del 1 al 3. Y el tercero 3 era... Hagan de cuenta los Juegos Conferenciales Raíces 2025. Puro malandro, puro bandido, puro bellaco, lo peor de lo peor, la crema de la crema del barrio, ¿verdad? Estaban allí y cuando llegué yo recuerdo exactamente el momento en el que abrieron la puerta y ya estaban todos mis compañeros, porque aparte fue como a unas semanas de iniciar el curso, abrieron la puerta y entonces todos me empezaron a mirar así. Vieron como entré y uno de ellos dijo, sangre fresca, sangre nueva. Y yo, chin, ¿en dónde me vinieron a meter? ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Y entonces yo me dije a mí mismo, tienes que ser el más bellaco de los bellacos. Tienes que ser el más rudo de los rudos. Y entonces en ese momento yo me convertí en el rey de las groserías, de los insultos verbales, de las agresiones. Me convertí incluso en el rey de los albures para que nadie pudiera ganarme y me pudieran respetar. Y entonces sobreviví al tercero 3. Empecé a entender mi panorama de otra manera. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque no tengo a nadie más a quien contárselo, no. Te lo cuento porque empecé a entender que a pesar de que mis papás se esforzaron mucho por darme otra realidad y por darme otra manera de entender las cosas, ahí yo dije, no. Si yo nací en un barrio, voy a ser el más barrio de los barrios. Si yo nací en un entorno difícil, mi situación económica, todas estas cosas por las que he estado viviendo y que ahora me doy cuenta en dónde estoy, en donde la mala suerte, en donde yo soy hijo de la mala vida. Ahí, donde la vida me había plantado, allí yo iba a ser el más chimalhuacano de los chimalhuacanos. Y de la peor manera. Lo iba a hacer de la peor manera. Y pensé entonces que todo eso me definía, que todo eso me hacía ser quien era yo. Y pensé entonces que tomar la vida de esa manera era lo mejor que yo podía hacer, que la vida era así. Pero la vida no es así, ¿verdad? ¿O sí? La vida no es así. Y hace miles de años resulta que hubo un cantante llamado David, que en aquel entonces no le decían cantante, les decían salmistas, en hebreo así se dice. Y hubo una canción que él escribió, que en aquel entonces no le decían canciones de Spotify, les decían, en vez de Spotify, le decían los salmos. Entonces en los Spotify Salmos escribió una canción que fue la que escuchamos hace ratito, la pura letra, y en esa canción él decía una frase que cuando pasan ciertas cosas dentro de tu vida, tú eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y a mí siempre me llamó la atención esa frase, porque la canción no dice que eres árbol plantado junto a corrientes de aguas, la canción dice que eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y siempre me pregunté qué significa eso. ¿Por qué no dice que eres esto, sino que eres como aquello, que eres como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas? ¿Y sabes qué es lo que significa? Que a lo mejor yo no pedí nacer. ¿Quién le ha dicho eso a sus papás? Yo no pedí nacer, jefa. Amén, gloria a Dios, qué bueno, qué buena mano ahí, sincera, que reconoció. Yo no decidí dónde nacer. Yo decidí que quería entrar a esa prepa, pero yo no decidí que iba a estar en ese barrio tan difícil en el que yo nací. Sin embargo,
A pesar de que yo no decidí todas esas circunstancias, me tocó vivir todas esas circunstancias. Pero lo que significa eso es que a pesar de esas circunstancias, a pesar de que hayas nacido en un terreno difícil, a pesar de que hayas nacido en un entorno difícil, tu vida puede ser diferente. Porque tu pasado, tu colonia, el barrio de donde vienes, tu historia, no te define. No te hace ser quien eres. Y ahí entonces todos los científicos sociales. ¿Quién estudia ciencias sociales aquí? Cualquier rama de las ciencias sociales. Ahí los científicos sociales. 2, 3, 4, raros, muy bien. Nunca lo dejen de estudiar. Ahí los científicos sociales dirán, no es cierto, el contexto sí te define, te predetermina. Ok, pero después discutimos de eso, ustedes y yo, a solas. Pero a pesar de que esas circunstancias puedan ser difíciles, tú puedes sobrevivir a ese entorno, tú puedes sobrevivir a esas situaciones cuando Dios comienza a cambiar tu corazón, no por fuera, sino por dentro. Y Jesús mismo lo dijo en algún momento, Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios puede hacer un cambio desde lo profundo de tu corazón, aunque te haya tocado nacer en un contexto difícil. Y entonces uno puede preguntarse, ¿cómo es que eso puede ser posible? ¿Cómo es que eso puede llegar a suceder? Y si volvemos a la canción de Spotify Salmos, el secreto está en los primeros 2 versículos y te los quiero leer. Dice, feliz el hombre que no sigue, la mujer también, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Lo que esta porción de la Escritura dice es que tienes que comenzar, para que ese proceso pueda suceder, a tomar decisiones muy concretas. Y habla de 2 decisiones en particular. Decisión número 1, tienes que alejarte de ciertos caminos, tienes que alejarte de ciertas personas, tienes que alejarte de ciertas conductas y ciertas situaciones que te están haciendo daño. Hay conductas que no te convienen y tú sabes cuáles son. Hay conversaciones a las cuales tendrías que ponerle un fin y mandar un mensajito que diga, no voy a hablar más contigo, me despido, adiós. Y cerrar ese ciclo y borrar a ese contacto y no volverlo a contactar. Eso sí, no gosteen, ¿eh? Hay un lugar en el infierno para los que gostean, a los que nada más te dejan hablar así. Todos ustedes se van a ir al infierno, todos ustedes que gostean. Hay situaciones y ciclos en tu vida que tienes que cerrar. Hay circunstancias que tienes que ponerles un alto. Tienes que dejar de estar de migajero o de migajera. Ponle un alto a eso. Solamente te está haciendo daño. Solamente te está corrompiendo. Hay amistades a las que tendrías que evitar porque solamente te buscan cuando quieren bellaquear, te buscan cuando quieren loquear, pero cuando estás solo y te está llevando el tren, no están absolutamente contigo. Tienes que dejar esas circunstancias porque en el fondo lo único que están haciendo es hacerte creer lo mismo que en algún momento terminé creyéndome yo. Nada va a cambiar, tú nunca vas a salir de aquí, entonces encuentra la peor manera de sobrevivir y te vas a hundir hasta lo más profundo para poder subsistir en este lugar. No te tragues esa narrativa rota, derrotista, no te trabes ni adoptes esa mentalidad. No te dejes consumir por eso que te está diciendo el mundo, eso que te están diciendo esas relaciones, eso que te está diciendo todo eso. Necesitas ponerle un alto a esas cosas. Y lo segundo que dice esta canción
es que necesitas acercarte más a Dios y a su palabra. Meditar en la palabra de Dios, buscar su alimento diario, no como una obligación religiosa, no como una situación de porque te obliguen. ¿Alguien de aquí vino obligado? ¿No? ¿Nadie? Por ahí vi una mano, ¿no? Nadie, bendito sea Dios. Tienes que dejar de buscar esas situaciones como algo religioso y empezar a ver al Dios que no te juzga por tus situaciones externas. Dios no te está juzgando por cuánto dinero tienes, por tu apariencia, por lo que otros te están juzgando, sino que mira tu corazón y mira tu interior. Entonces, aunque hayas sido plantado en una tierra difícil, como la tierra difícil que a mí me tocó ser plantado, Dios puede hacer que te conviertas como un árbol junto a las aguas, porque esas aguas no van a venir de fuera, sino que van a venir de dentro de ti. Van a venir del Espíritu Santo. Y si tú se lo permites a Dios, cada decisión que tú tomes, cada circunstancia que tú emprendas de esa manera, cada no que le digas a esas situaciones tóxicas y cada sí que le digas a lo que te bendice, te van a poder permitir crecer. Y mira, yo te quiero decir algo, yo no soy ni el más brillante, ni el más inteligente, ni el más santo. Los que me conocen dicen amén. Amén, amén, gloria a Dios, ahí está. Pero un día entendí que yo no podía vivir el guión que otros habían escrito para mí. Y ese día entendí que si yo le entregaba mi vida a Dios, Dios podía hacer brotar de mi interior esos ríos de agua viva. Y desde ese día me esfuerzo por hacer que otras personas puedan beber de ese río. Y por eso estoy aquí. Para decirte que lo que Dios hizo conmigo, Dios también lo puede hacer contigo. Dios también puede trabajar en tu corazón de esa manera. Y a lo mejor Dios no te va a sacar de la familia disfuncional para bendecirte, pero te va a hacer una bendición para esa familia disfuncional. Dios a lo mejor no te va a cambiar de escuela para darte un propósito, pero te va a dar propósito en esa escuela. Y ahí los que dicen, pero yo ni escuela tengo, no me quedé. Pues Dios en esa transición también te quiere dar un propósito para que puedas salir adelante. Y yo no sé qué es lo que tú te vas a llevar de estos juegos conferenciales. Puede que te lleves una historia, una hazaña, una sorpresa. Puede que llegues a tu casa diciendo, mamá, papá, metí un gol que definió el partido. ¿Cómo fue, hijo? Fue autogol. Lo definió. Puede que llegues a tu casa diciendo a tu amigo, a tu amiga, el morrito, la morrita que yo invité a la cena de gala me dijo que mejor nadota, que ella no cenaba y después la vi besuqueándose con otro. ¿Cuántos dicen amén? Espero que no haya pasado. Se escuchó hasta aquí el corazón roto, aquí, cómo se quebraba. A lo mejor te vas a ir a tu casa bien enojado por la decisión de los jueces y vas a decir, ay, eso, Señor, el Señor los reprenda. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron aquello? A lo mejor te vas a ir, amén, gloria a Dios, dicen, no, muchachos, no se vayan con eso. A lo mejor te vas a ir a tu casa asombrado como yo de descubrir que hay seres humanos que son más rápidos que ChatGPT. ¿Viste la esgrima estilo libre? Apenas estabas tecleando y unos, ya los, ay caray, estos andan con todo, ¿no? Pero lo que sea que tú te lleves en esta tarde que estamos terminando, yo te quiero pedir algo, que te lleves esta palabra en tu corazón, que tu pasado no es tu sentencia, que tu contexto no es tu condena, que los errores que tú hayas cometido no te definen, que el entorno en el que tú creciste no te limita, y que aunque hayas nacido entre piedras, tú puedes dar fruto si le permites a Dios
hacer crecer ese fruto dentro de ti. Y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y si haces eso, lo que tú emprendas, lo que tú decidas, Dios lo va a prosperar. Va a hacer brotar un río de ti, ¿sabes? Porque ese río viene del cielo. Tú vienes del cielo. Eres una semilla que Dios plantó en esta tierra, pero tu origen está en lo alto. Por lo tanto, no te puedes creer esas cosas que a lo mejor te han dicho que eres un inútil, que eres un bueno para nada, que para qué naciste, que fuiste un error del mal uso del preservativo, que no te querían tener, o tantas cosas crueles que los padres, que los amigos o que otra persona quizá te haya dicho. Quiero que recuerdes esto. Cualquiera que haya sido tu historia de origen, Dios te puede hacer como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y si tú crees eso, y si tú crees que esas raíces pueden crecer, yo te quiero invitar a que te puedas poner de pie para que oremos juntos. Despierta al que tienes a un lado. Dile, ya terminó. Amén, gloria a Dios. Todo salió bien, hoy no rapeó, dile. Bendito el Señor. Y te voy a pedir que puedas abrazar al que tienes a un lado. Y que cierren sus ojos juntos. Abrácense, abrácense, abrácense. Si estás en hilera, no dejes a nadie solo. No dejes a nadie solito. Y quiero que ores junto conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y déjame hacer esta oración. Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, con todo lo que somos, con nuestras heridas, con nuestras historias, con nuestros errores, con nuestras raíces, Señor, que a veces están rotas, que a veces están enredadas. Pero hoy creemos, Señor, que tú puedes hacer algo nuevo, Señor. Arráncanos de la mala tierra, de la tierra estéril. Quita de nuestro corazón las ideas que nos han impedido crecer hasta el día de hoy. Creer que nosotros, Señor, necesitamos estar condicionados por lo que está a nuestro alrededor. Haznos crecer, Señor, donde tú quieras que nosotros crezcamos. No te pedimos lujos, Señor, no te pedimos mansiones, Señor, te pedimos ríos en el corazón, aguas vivas que nos limpien por dentro, fuerza para poder tomar las decisiones necesarias para avanzar, para dejar lo que nos daña, para dejar lo que nos lastima, para que nuestra llama no se apague ni en el peor de los desiertos, Señor. Haznos árboles firmes con raíces en tu palabra, haznos sombra para el que no tiene descanso, haznos fruto para el que tiene hambre, haznos vida, Señor, en medio de nuestra escuela, de nuestra casa, de nuestra colonia, en la calle. Hoy, Señor, queremos decirle sí a tu dirección, sí a tus caminos. Gracias, Señor, por llamarnos a florecer. Y aunque otros digan que nuestra vida no vale la pena, y aunque otros, Señor, nos hayan rechazado por muchas circunstancias, hoy, Señor, te damos el sí a ti para que nos hagas florecer y brotar. Gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esto fue La Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.